Bueno, buenos días a todos, a todas, a todos. Bienvenidos a este evento de presentación. Bienvenidos al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros es un placer recibirlos en la casa de Miropú, sin duda, además para recibir también a Juan Pablo Pérez León y a los panelistas que nos acompañan, Emilia Conch y Piero Vázquez Agüero, que nos acompaña de manera remota. Creemos que ese es un espacio que hemos extrañado por mucho tiempo luego de la virtualidad y que nos hacía falta para seguir fortaleciendo nuestras capacidades, incrementando nuestros conocimientos y también para discutir temas que son de la más absoluta relevancia para el contexto peruano. El día de hoy vamos a tener el placer de escuchar la presentación de una investigación que viene realizando Juan Pablo Pérez León sobre crímenes de violencia de género cometidos contra personas LGBTI+, por grupos armados no estatales, particularmente en el caso peruano. Voy a mencionar a nuestros panelistas y luego haremos una presentación más detallada de cada uno de ellos. Tenemos a Juan Pablo Pérez León, Emilia Conch, Piero Vázquez Agüero. La dinámica del diálogo de esta mañana va a involucrar una presentación por 20 a 25 minutos aproximadamente por parte de Juan Pablo. Luego tendremos comentarios por 10 minutos a cargo de Piero Vázquez y luego tendremos comentarios por 10 minutos a cargo de Emilia Conch. Terminada esta primera sección, vamos a abrir una rueda de preguntas por 10 minutos también, donde podrán sin duda complementarse las ideas expuestas durante el evento. Voy a ser bastante también fastidiosa con el tiempo probablemente, así que les pido que puedan estar atentos, les voy a pasar unas tarjetas para no distraernos. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida y presentar a Juan Pablo Pérez León. Me parece que ya tenemos... Perfecto. ¿Ahí se me escucha? Perfecto, gracias. Juan Pablo Pérez León Acevedo es PhD, es máster en Derecho y abogado, es investigador y lecturer de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia y además es investigador afiliado de Pluribus de la Universidad de Oslo. Les pido me acompañen con un fuerte aplauso para recibir a Juan Pablo. Muchas gracias. Primero también agradecer a toda la audiencia que nos acompaña aquí virtualmente. Agradecer a Miropú, que especialmente a Elizabeth Salmón, por darme esta oportunidad de presentar. Un primer punto es algunas consideraciones del marco teórico conceptual. Yo tengo mi celular, ¿no? El tema u objetivo de la investigación es tratar de aspectos que usualmente se abordan de manera separada. De un lado, aspectos de lo que en inglés se llama rebel governance o gobernanza de grupos armados rebeldes y su posicionamiento en relación a minorías de orientación sexual, grupos LGTBI+. Y de otro lado, ver el tema de estos grupos con estándares en derecho internacional, especialmente el derecho internacional humanitario o DIH. Y usamos el caso peruano para poder aplicar este marco normativo y conceptual. De manera preliminar, la idea de rebel governance se refiere a los relacionados a cómo los grupos rebeldes han interactuado con individuos, con población civil, cuando en control de facto espacios territoriales bajo el ejercicio de presión y con ciertas finalidades de tipo política ideológica. Otro aspecto importante es ese trinomio de sexo, género y orientación sexual. Al menos las definiciones operativas que yo manejaba en mi investigación de manera muy sucinta son las siguientes. Bueno, el sexo se refiere
a características biológicas inmutables que diferencian hombres y mujeres, a diferencia del género, que abarca aspectos que pueden ser adquiridos, aprendidos y modificados a lo largo de la vida de un ser humano, y el tema de orientación sexual, que aborda la atracción de tipo afectivo, emocional, por personas del mismo o de diferentes géneros. Luego tenemos la idea de violencia sexual y de género. En el artículo sobre el cual baso esta presentación, yo he hecho un estudio también de los ataques de los grupos armados subversivos, Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Popular llamado MRTA, contra mujeres y niños. El término violencia sexual es un tema, es un término paraguas, ¿no? Que abarca más tipos de daños contra civiles. Sin embargo, a la luz del contexto peruano, mi presentación hoy día se refiere a violencia de género contra más tema de violencia de género como una parte, componente ciertamente importante de violencia sexual y de género. Tenemos actos que producen daño, que no son de naturaleza sexual y que se refieren al ataque en base a percepciones de género de las víctimas. La violencia sexual y de género puede, como ha sido lamentablemente en el caso del conflicto armado interno CANI peruano, configurar crímenes internacionales. De un lado, crímenes de guerra, conectados ciertamente a un CANI, a un conflicto armado interno, y o lesa humanidad cuando se dan de manera sistemática o generalizada contra población civil. Luego, el tema contextual, creo que estamos familiarizados obviamente con el tema del CANI peruano. ¿Se acuerdan del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Existieron ciertamente crímenes de violencia sexual y de género, incluyendo crímenes de violencia de género cometidos contra la comunidad LGTB+. Los dos grupos o actores armados no estatales, lo sabemos bien, son Sendero Luminoso, fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Viendo el tema de rebel governance y los crímenes cometidos contra personas LGTBI, tenemos que considerar en un primer aspecto cuál es la ideología marxista o revolucionaria marxista que subyace a grupos tales como Sendero y el MRTA, y cuál es la posición que esta ideología tiene en relación a personas LGTBI. Debo ser sincero y confesar que hay una enorme cantidad de bibliografía y fuentes tanto originales, Marx, Mao, como todos académicos y teóricos marxistas, que hacen referencia al tema de el estatus de la mujer dentro de estos grupos. Sin embargo, al menos en lo que yo he podido explorar, comparativamente hablando, hay un poco escrito sobre la posición en las fuentes originales marxistas sobre el tema de la posición en el estatus de las minorías sexuales. No obstante ello, hay documentos, tanto fuentes originales como ensayos, sobre la posición en relación a la consideración potencialmente
en el contexto de la lucha de clases, no prioritario, en el sentido de que la lucha principal debería, para transformar las estructuras, de acuerdo a ideologías marxistas revolucionarias, concentrar o preferencias de género no son tan relevantes. Entonces, extrapolando este marco a los y el MRTA en respecto a personas LGTBI, tenemos información de la Comisión de la Verdad y otras fuentes más recientes, es que en primer nivel, invisibilizar la comunidad, por un lado, pero por otro lado también consideraron de, en buena cuenta, exterminarlo. En el caso de Sendero Luminoso, por ejemplo, ha sido bien documentado que ellos tenían una versión demasiado fundamentalista entre lo puro, lo correcto, asociado a heteronormatividad, asociado a lo que debe ser de la familia, por un lado, y todo lo que cayese fuera de eso no era aceptable. Era esa dicotomía entre lo puro, lo aceptable, aceptarlo con heteronormatividad, versus, obviamente, manifestaciones disidentes de orientación sexual y de género. En el caso del MRTA también tenemos, ellos organizaban estas denominadas cruzadas contra la inmoralidad o vicios. Y en ambos casos, tanto Sendero como el MRTA, tenemos que la orientación de género, la orientación sexual, se asimilaba a otros crímenes, tales como prostitución, drogadicción. A nivel de los hechos, ciertamente ambas organizaciones subversivas cometieron atrocidades de tipo violencia de género, básicamente asesinatos e inclusive masacres. La más notoria de todas ellas fue lugar el 31 de julio del año 89, el denominado caso Las Gardenias, donde 18 miembros de la comunidad fueron exterminados por el MRTA, y ello estuvo acompañado por expresiones con medios de prensa escrita como radio, refiriendo a las víctimas como escorias, malos ejemplos para la sociedad, e inclusive el MRTA señaló que ellos estaban realizando el deber entre comillas, estatal de eliminar estas, entre comillas, lacras. Además, en otros casos de ataques contra individuales, contra miembros de la comunidad, los cadáveres aparecían con, por ejemplo, entonces, esto no se dio de manera aislada, no. Se dio de manera sistemática. En este sentido, constituyen a ataques contra la población civil. El caso de Las Gardenias es el más representativo. Y con el conflicto armado, porque no a estas 18 personas fue que supuestamente ellos eran colaboradores de las Fuerzas Armadas estatales. Entonces, creo que hay razones prácticas normativas para considerar estos hechos como ataques. Constituirían crímenes de guerra y de humanidad.
en este punto, hay una diferencia, hay ciertas similitudes. Hay ciertas diferencias y similitudes con la violencia de género y sexual contra mujeres y niñas. En el caso de la violencia sexual y de género contra mujeres y niñas por estos grupos subversivos, incluyó una variedad que iba desde violación sexual hasta abortos forzados, embarazos forzados, desnudez forzada, por mencionar algunos, ciertamente acompañados de tortura. Entonces, el elemento sexual marca relación al hecho que contra la comunidad LGTBI la violencia se limita principalmente a violencia de género. Sin embargo, estamos ahí habría que hacer un trabajo de investigación al campo para ver en una de los puntos pendientes de la agenda regional de cómo también casos de violencia sexual, ¿no? De la violencia sexual sí también no se vio en relación a miembros contra niños de la comunidad LGBT. Entonces, creo que no se ha explorado, me parece, ni por la comisión, ni tampoco por autores pasados, como yo tengo algunos conocimientos. Por un lado. Y por otro lado, también examinar si es que grupos miembros estatales, de los Fuerzas Armadas estatales, estuvieron involucrados, ¿no? en esa situación de género contra la comunidad LGBT. Ahora pasando al tema de más jurídico, más legal. Hay tres preguntas centrales. Básicamente aquí la pregunta es, ¿estuvieron los Sendero y una universidad obligados por las normas del VIH de manera general? En principio la respuesta es complicada. Ellos no son parte del Tratado de Derechos Internacionales. Sin embargo, muy aceptado, tanto en la práctica como en la doctrina, que hay al menos 5 teorías que indican una respuesta final. La primera es la jurisdicción legislativa, es decir, que el Perú, al ser Estado de el artículo 3, que se refiere a estándares mínimos humanitarios aplicables a CANI, por un lado, y el protocolo adicional segundo, al asumir esos compromisos, vincula a toda la población bajo su jurisdicción. Ciertamente incluyó a Sendero del MRTA. Una segunda teoría es que los son afectados por el VIH. ¿No? Entonces, la norma del VIH es una aplicación directa sobre miembros de la norma. Un tercer elemento, sobre todo en relación al Sendero, que ejerció un control de facto, es que ellos al hacer un control de facto sobre población y territorio por algunos años en ciertas regiones, tenían que asumir estándares mínimos humanitarios y de manera similar a lo que debería ser el Estado. Un cuarto punto es el denominado Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, es decir, que hay normas, estándares básicos de prohibición de este tipo de ataques a Estados, sino también a grupos rebeldes. Finalmente, acuerdos y declaraciones unilaterales que se da con el NRTA, que asumió luego tenemos un segundo punto, que es el penúltimo, la prohibición de violencia de género contra la comunidad. No hay una... Pero nuevamente podemos hacer referencia al artículo 3 común.
que prohíbe, por ejemplo, acciones tales como asesinatos o vejaciones de la dignidad humana, sobre la base de, por ejemplo, que estado económico. Entonces, una cláusula abierta que se podría interpretar tanto de manera textual, lógica, en base al objeto básica de víctimas de conflictos armados. Similares consideraciones en torno al protocolo adicional segundo. Luego tenemos la complementariedad entre el VIH, derechos humanos y penal internacional. Derechos humanos, ciertamente el principio de acción puede ser en verdad recientes, la Corte Interamericana, que vinculan de manera explícita este criterio. Luego tenemos un desarrollo en los últimos 10 años, la llamada Geneva, que básicamente grupos armados rebeldes de todo el mundo asumen listos de el compromiso de estos grupos de no incurrir en crímenes sexuales y discriminación por razones de género. Finalmente, tenemos el tema de reparaciones post-CAN. En las fuentes primarias y también secundarias hay ya cierto consenso de que los grupos rebeldes, tipo Sendero Luminoso y el MRTA, tienen una obligación de proporcionar reparación por los daños causados. Y pongo entre paréntesis emergentes porque los detalles de esa obligación, es decir, modalidades, implementación, todavía está un poco en discusión. Pero la obligación como tal, el núcleo de obligación, creo que ya es aceptado de manera consensual por algún tiempo. A diferencia de la experiencia colombiana, ¿no? Con las FARC, por ejemplo, tanto el Sendero como el MRTA no han proporcionado reparación. Y eso incluye ciertamente a los daños causados por violencia de género contra miembros de la comunidad. Finalmente, sin embargo, podríamos tener en consideración el caso, la sentencia, el caso Azul Rojas versus Perú, que es un caso post-conflicto armado, que involucró tortura y violación sexual, unidad que al momento se identificaba como una persona gay y luego como una mujer trans. Es importante considerar mutatis mutandis que, por ejemplo, el tema de reparaciones simbólicas contra la comunidad, el tema de daños pecuniarios y no pecuniarios, así como también, finalmente, la asistencia financiera para el tema de rehabilitación. En conclusión, creo que la investigación muestra las tremendas inconsistencias entre lo que propugnaba la doctrina de estos dos grupos terribles que nos afectaron y lo que ellos hicieron en la práctica. Hay un completo inconsistencia, ¿no? Entre ideas de igualdad, que usualmente están acompañadas de ideologías marxistas, de cambiar esa estructura, pero que en el caso, sobre todo de grupos minoritarios sexuales de la comunidad LGTBI+, ciertamente no hay una coherencia absoluta. Y hay puntos pendientes sin hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte del evento, que consiste en los comentarios tanto de Piero como de Emilia. Para eso voy a presentar a Piero Vázquez, que nos acompaña de manera virtual.
Piero es candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es abogado y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es profesor de la Facultad de Derecho de la universidad, además de consultor en temas de derechos humanos. Piero, ¿estás ahí? ¿Nos acompañas? Sí, ¿qué tal? ¿Ustedes me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al IDPUC. Bueno, un saludo desde la Ciudad de México para todas las personas que están conectadas y todas las personas que están en la sala. Y una felicitación al doctor Pérez León por esta investigación tan necesaria, creo. Y porque también creo que nos da la oportunidad de hablar de otros temas que han sido tan esquivos cuando nos referimos sobre el conflicto armado. Entonces, el conflicto armado en el Perú. Y enmarcarlo, digamos, desde esa forma teórica, además, creo que esta investigación supone un avance en la conversación y la discusión sobre diferentes aspectos del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en su aplicación al caso concreto del conflicto armado peruano. Entonces, hay varias novedades que me parece que tiene el documento que me gustaría llamar la atención. Una de ellas es, y creo que se relaciona con una historia muy poco contada, o en todo caso poco divulgada, sobre la historia del movimiento LGBTIQ en el Perú, ¿no? Creo que es digamos, producto de las crisis que vivió este movimiento desde sus inicios en los 80s, ¿no? Con los movimientos de liberación homosexual en toda Latinoamérica. El caso peruano tiene una particularidad que en el documento se refleja bastante bien, creo, y que puede servir para seguir profundizando líneas de investigación en cómo no existió una alineación política entre el movimiento LGBTIQ en el Perú con las propuestas políticas de izquierda, ¿no? En el resto de Latinoamérica lo que ocurre es una cierta correspondencia, digamos, con los partidos, con las propuestas políticas de izquierda, con los movimientos de disidencia sexual. Hubo cierta correspondencia que les permitió manejar un nivel de plataforma política, aunque mínima en algunos casos más desde desde la potenciación de la propia identidad e institucionalidad de los movimientos en países como México, Argentina, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Incluso Venezuela, Colombia, tenemos ejemplos bastante identificables. Y era por el tipo de izquierda con el que lograron entablar un diálogo y una conversación. En el Perú ese proceso se da como lo describe el doctor Pérez León, se da como un proceso de persecución prácticamente. La lectura de la disidencia sexual no se hizo como una forma más de opresión del sistema económico y capitalista, ¿no? Que proponía una reforma de izquierda institucional o una reforma de izquierda reformadora más bien, sino en la forma violenta en la que se percibió que podía generar como desde más bien una mirada marxista-leninista, como está muy bien descrita en el texto, ¿no? Entonces yo creo que el texto en eso es bastante interesante porque entra a una historia que está muy poco contada en el Perú, ¿no? Hay pocos documentos que han trabajado y que han sistematizado cómo el movimiento LGBTIQ en el Perú no tuvo oportunidad nunca, digamos, ¿no? Sino que se la tuvo que buscar desde el inicio, ¿no? Desde siempre se las tuvo que buscar por sí solo, ¿no? No encontró una correspondencia y una plataforma política para proponer un discurso que permitiera al principio, pues, la lucha o la visibilidad y el reclamo contra la discriminación, como algunos textos describen, la literatura que ha analizado, sobre todo el MOL, describe que fue la primera etapa, ¿no? Entonces, y luego pues los diferentes otros momentos que ha vivido el movimiento, incluyendo la propia pandemia por el VIH-Sida, ¿no? Entonces, en el Perú, la historia del movimiento LGBTIQ pasa por varias etapas bastante trágicas. Una de estas es la persecución, ¿no? Y que está documentada, y eso es otro acierto, creo que, del documento, está documentada por la CBR, pero como el doctor Pérez León reconoce, ha sido muy criticada la forma de documentar,
¿no? Casi que parecía que el único caso emblemático que hemos tenido es de las gardenias. Y ahí en el documento escrito se cita a Maculo, ¿no? Que ella hace esta recuperación de cómo incluso, y otros autores como Gio Infante o Giancarlo Cornejo, hacen referencia a el MOL ha podido documentar hasta 500 situaciones de violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTIQ durante el conflicto armado, ¿no? No me atrevería a decir si todas están basadas en violencia de género o tienen algún componente de violencia sexual, pero no me sorprendería. Y creo que ahí es importante notar la subrepresentación en documentos oficiales que está marcada en el texto, y creo que es importante también notar la forma en la que fueron representadas en esos documentos como el informe final de la CBR, ¿no? Entonces, si bien hay una nota de que se trataba de, por ejemplo, en Gardenias, ¿no? Que eran personas travestis o, ¿cómo los llaman? Parroquianos, si no me equivoco, la forma en la que son nominadas las personas son con nombres de hombre, ¿no? Cuando no sabemos la identidad de género de las personas que estaban ahí, ¿no? Incluso hay algunas investigaciones que apuntan a que algunas de las personas travestis que fueron asesinadas en el día a día utilizaban el nombre femenino con el que se identificaban socialmente, ¿no? Y eso está recuperado en el informe de la CBR, ¿no? La inclusión de las historias LGBTIQ+, de violencia LGBTQ+ durante el conflicto armado, fueron un impulso de último aliento, ¿no? Por comisionados de la CBR muy particulares, y creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión. Creo que el texto también nos da una mirada fresca en cómo los sesgos de género y los sesgos respecto al grupo, a la comunidad, al colectivo LGBTIQ, también están presentes en los documentos que intentaron documentar este tipo de experiencias. Valeria, ya vi tu primera tarjeta amarilla. Entonces, en eso el documento me ha parecido también bastante interesante, porque nos da otra línea de pensamiento de cómo deberíamos recuperar las historias de violencia LGBTIQ+ en el marco del conflicto armado, ¿no? Y a mí me parece, hay una explicación que da el doctor Pérez León, ¿no? Claro que el hecho de que la CBR no examinó más los ataques contra personas LGBTIQ, ¿no? Que ha sido criticado, y porque no tomó, ¿no? Y eso ya es digamos, una de las, creo que conclusiones a las que arriba el texto, es que tenía que ver con que no se tomó que la heteronormatividad, ¿no? En el caso de estos grupos subversivos peruanos, era constitutiva más que accesoria, y esa frase me parece muy poderosa, porque nos voltea la estructura de pensamiento. Lo que nos propone Juan Pablo es voltear la estructura de pensamiento. Esto no es el resultado, esta es la forma de ejecutar la violencia. Y si esa es la forma de ejecutar la violencia, ¿cómo el derecho tiene que responder? ¿No? Y ahí el ejercicio de deducir una norma de derecho internacional que en el momento ya protegía este tipo de violencia, que me parece un trabajo muy valioso. Entonces, y luego hay ahí también otra nota que me hizo pensar, y esto es solo pura provocación para Juan Pablo, porque hay un intento en la explicación de digamos, el rebel governance dentro de Sendero, dentro del MRTA. Las mujeres tienen un lugar, ¿no? En la revolución armada, que pareciera tender hacia una mirada igualitaria en la participación y en la reconstrucción de una idea política de sociedad, pero que luego pues encuentra estas inconsistencias en cuanto a las violaciones cometidas contra las mujeres y contra, bueno, en segundo lugar, contra el grupo LGBTIQ+, ¿no? Entonces, pero las mujeres tienen un rol, ¿no? Y luego, post captura de Abimael, digamos, el partido político que tiene la mayor fuerza política, el fujimorismo, ¿no? Que continúa en los siguientes años de dictadura, y me hace pensar que las mujeres también tuvieron un rol protagónico. De hecho, hay un libro como Las mujeres del fujimorismo. La defensa de Fujimori estaba de algún modo compuesta por muchas voces
por varias mujeres, ¿no? Entonces, sí, de algún modo se replica, se transforma, y acá estoy solo pura elucubración, se transforma, se replica en la etapa de esa segunda parte del conflicto armado peruano. Pero eso por pura hipótesis nada más, y se me vino a la cabeza mientras revisaba el documento. Y finalmente sí tengo una pregunta para Juan Pablo respecto a esta parte del derecho emergente a la reparación por parte de grupos subversivos no estatales, ¿no? Entonces a mí me quedó ahí la duda, porque está muy establecido en el derecho internacional que quien genera un daño lo tiene que reparar, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué este cuidado tan digamos, puntilloso en decir que esta es una nueva norma, si es porque su aplicación, porque se trata de actores no estatales, es por eso que siento que hay mucha precaución en enunciarla como tal, y luego, si se trata de una norma que estás llamando emergente, ¿por qué tendríamos que finalmente aplicarla a hechos que ocurrieron en los años 80, digamos, ¿no? ¿Cómo explicamos esto en términos de la aplicación temporal de la norma, ¿no? Y bueno, creo que esos son los comentarios. Nuevamente, felicitaciones al doctor Pérez León y un saludo desde México nuevamente para todas las personas que están allá en el querido IDEPUC. Voy a apagar mi micro. Muchas gracias, Piero, por los comentarios. Creo que ha sido una retroalimentación bien interesante y también nos deja con una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué tanto podemos hacer exigible este deber de reparación? Si puede tener un carácter transformador, considerando la violencia LGBTI que están presentes sin duda alguna hoy en día. Paso a Emilia Honch. Emilia es no solo pasante de investigación aquí en el, también socióloga por la Universidad de Augsburgo en Alemania y es maestranda en la Universidad del Rosario, Colombia, y la Universidad Católica Ingolstadt. Espero haberlo mencionado bien, Emilia. Con eso te doy 10 minutos. Listo. De mi parte también, muchas gracias al IDEPUC por la invitación. Gracias por tus comentarios, Piero, y sobre todo, gracias por este importantísimo artículo, Juan Pablo, porque saca a la luz una forma de violencia a la que no se ha prestado mucha atención. La violencia sexual y de género contra los grupos LGTBI y más ha sido descuidada en la investigación hasta ahora, y el discurso público tampoco lo ha tratado a nivel, digamos, contundente. Entonces, eso hace que tu enfoque sea aún más importante de momento y para el futuro. Y como ha sido señalado, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final ha involucrado algunos casos de violencia contra esa población, pero no sabemos, todavía no se abordó el verdadero alcance de esa violencia. Entonces se desconoce el número real de las víctimas y la misma homofobia en la sociedad peruana se nota porque la población LGTBI más es una población vulnerable todavía, hace que algunos familiares de víctimas o sobrevivientes no reclaman su verdad a la justicia, no reclaman sus muertos por la misma vergüenza, ¿no? que sienten. Y otro punto importante que me parece valioso de tu investigación para otras investigaciones es que cómo has elaborado el doble rasero que caracteriza a los dos grupos. Por un lado, el hecho de analizar los patrones de violencia de un grupo armado que incluye variables como el objetivo y la frecuencia, puede ser útil para identificar la ideología, el comportamiento, sus cambios a lo largo del tiempo y diferenciar entre varios grupos armados no estatales. Y eso te ha ayudado a destacar la importancia de la incoherencia
de las incoherencias entre las doctrinas y las acciones que realmente perpetraron esos grupos. Quisiera centrarme un poco más en esa forma de violencia y me gustaría saber, o me parece interesante, por qué tu investigación no se ha enfocado en las Fuerzas Armadas también, sabiendo que la Comisión de la Verdad ha investigado que la mayor parte de violencia sexual contra mujeres ha sido de las Fuerzas Armadas. Podría ser un punto interesante como ha sido respecto a la población LGTBI y más. Y por otro lado, profundizar el rol de la población civil, ¿no? Porque se trató varias veces de crímenes públicos y, como bien mencionaste, los grupos también argumentaron con esa homofobia que ya existía en la sociedad sus acciones. Entonces, sería interesante un poco saber más sobre la población civil en ese entonces. Quisiera enfocar un término que usas en tu artículo, que me pareció interesante, que ahora en la presentación no ha salido, pero yo no lo conocía, es el generocidio. Es una definición que el autor Baben define como el exterminio intencional de personas de un género particular. Y creo que entiendo a lo que quieres llegar, es la violencia que hubo contra la población LGTBI y más, pero quisiera preguntarte, si es contra el sexo o contra el género, no podría aplicarse a los LGTBI y más en general, ¿no? Porque si alguien es lesbiana o gay, igual es hombre o mujer. Entonces, si se elimina a un sexo o género, se eliminaría a todas las mujeres o todos los hombres, entendería yo, y no a la orientación sexual. O sea, necesitaríamos más un término que va a la orientación sexual, que intenta eliminar cierta orientación sexual, que más bien el sexo o el género. Y para cerrar, el último punto que mencionas en tu artículo es que es la obligación de los grupos armados no internacionales de proporcionar reparaciones para reparar el daño infligido a las víctimas. Y que eso es una tarea pendiente en la justicia transicional del Perú. Y aquí comparas ese caso con las FARC y los ELN en Colombia. Pero quisiera saber por qué elegiste ese ejemplo, porque objetivamente creo que las FARC y las ELN en Colombia tienen todavía una estructura muy, muy clara. El conflicto ha durado mucho más tiempo, más territorio, y ha sido un proceso de paz. Entonces, al menos con las FARC ya cumplieron, pero están en el proceso de paz con las ELN. Pero a comparación del Perú, donde hubo una derrota militar y no un proceso de paz, me parece interesante que usas este ejemplo y me gustaría saber por qué. Y ese sería todo de mi lado. Y no, un punto más. Si nos enfocamos en el punto de justicia transicional y que eso queda como punto pendiente, las reparaciones a las víctimas, también se incluirían las víctimas dentro de los grupos armados. Entonces, esa es la gran pregunta que nos tendríamos que preguntar, porque esas víctimas hasta ahora no tienen derecho a restitución ninguna. Muchas gracias y tengo curiosidad por las preguntas. Muchas gracias, Emilia. Creo que también das en el clavo en varios puntos. Me haces pensar en el rol de la sociedad civil y toda esta doctrina del rol de los bystanders y cómo legitiman la violencia, ¿no? Algo que se cuestionaba mucho durante la época del conflicto, en concreto hacia la violencia contra la población LGBT
ya que la sociedad de alguna manera también reclamaba esa suerte de limpieza social que eran los armados. Criticados, la violencia contra personas LGBTI era al menos socialmente tolerada. Algo muy interesante también, sin duda, de discutir en el marco de este tema. Ahora vamos a tener unos 10 minutos de preguntas. Creo que eso nos da chance de tomar quizás unas 2 o 3 preguntas del público y luego, el doctor Pérez León tendrá la oportunidad de responder también a estas preguntas. Entonces, por 10 minutos abrimos una rueda entre los presentes. Pueden levantar la mano y nos acercamos para tomar. Buenos días con todas, todos hoy. Vida Arenaza de Bronce. Mi pregunta era, en principio, felicitar por esta investigación y a los organizadores por el evento. Mi pregunta es, desde el lado de las reparaciones para las víctimas, ¿no? ¿Desde qué punto se estaría o qué pensarían, cuál sería el proceso, el procedimiento más idóneo, ¿no? Para esta reparación vía legislativa, vía judicial, ¿no? Llevar al sistema interamericano, al sistema universal? ¿Cómo es que piensan que podría realizarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de selecciones forzadas, por lo que tengo entendido, había un tema de pruebas, ¿no? Fuertes y hay un proceso todavía penal pendiente, ¿no? Entonces, ¿cómo si hay pruebas en este caso que podrían iniciar un juicio contra los responsables y en un futuro ser llevados a nivel internacional ese proceso? ¿Qué es lo que piensan? Si alguien más, sí. Buenas tardes, buenos días, perdón. Muy interesante su exposición, doctor. Una cosa que me llamó la atención, ante todo, yo soy sociólogo, antropólogo, he transitado, ya no sé qué soy, científico social. Por el tema de la ideología marxista, lo que estudiamos mucho en ciencias sociales. Primero que nada, una observación respecto al marxismo del siglo XIX, de Marx. En esa época, en la Europa de esa época, no estaba conceptualizado el tema de las minorías sexuales. En esa época, en Francia, recién se está conceptualizando, en la década de los 80 del siglo XIX, la homosexualidad y la heterosexualidad recién va a ser conceptualizada algún tiempo después. Pero bueno, ya sin entrar en esos detalles, en el marxismo realmente existente, a partir de la Revolución Soviética, y esto quisiera saber su punto de perspectiva desde el punto de vista jurídico, derecho. Yo tengo entendido desde el punto de vista sociológico, también hay investigaciones antropológicas al respecto, hay un Estado socialista, y esto se puede ver hasta hoy en día, por ejemplo en Cuba, que lo que pretende es controlar la sexualidad humana, la reproducción también, por supuesto, como parte de un mayor plan ambicioso de controlar a la sociedad, controlar al cuerpo humano. ¿Sí? Por poner un ejemplo, en la Cuba actual, si bien la nueva constitución de Cuba, la que se acaba de realizar ahorita, después tras la muerte de Fidel Castro, que hay una nueva constitución, se reconocen a los grupos LGBTI, ciertamente no como comunidad, y no como un derecho, además, a la diversidad sexual, sino como parte de la realidad social. Y además están con la presión social de registrarse. Una vez más, sí, hay una apertura en la Cuba actual, pero dentro del paradigma socialista sigue bajo el esquema del control del cuerpo, antes que como un tema de derechos humanos, como lo es el aborto en Cuba, que es considerado una medida de necesidad social. Dice literalmente su constitución, el aborto es una necesidad social que asume el Estado, no es un derecho humano en Cuba. Entonces también quisiera ver su perspectiva desde el punto de vista jurídico acerca de este tema, que seguramente tendrá mucho más alcance que yo. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Soy José Sebastián Sánchez, de hecho soy colombiano también. Estoy acá de paso en mi pasantía. Pues quería preguntar, inicialmente, felicitarlo por esa investigación, sin duda
da grandes indicios importantes, pero en procura de la reparación integral, quisiera saber precisamente cuál podría llegar a ser esa idea de reparación integral. Me inquieta un poco que se trae a colación el caso colombiano, y en el marco del caso colombiano sí quisiera decir que las FARC pues, ha venido teniendo ciertas iniciativas en el marco de esa reparación para comunidades LGBTI+, pero pues siempre queda como ciertos pendientes, ¿no? Entendemos que el número de víctimas son bastantes en Colombia, en el caso colombiano, y que por lo tanto llegar a satisfacer las necesidades de todas es difícil, no imposible. Hay algunas actividades que ha tenido las FARC en Orito, en Putumayo, generando vías, generando ciertas actividades productivas con víctimas de comunidades LGBTI+, pero de repente hay ciertas víctimas que no quieren eso, sino que quieren es una reparación económica. Y en ese caso ha sido el Estado colombiano el que ha tenido que intervenir porque las FARC no han entregado todos los bienes pues que ha conseguido producto del narcotráfico. Entonces como que queda esa tensión como entre reparación económica, los recursos son muy limitados, los recursos económicos, o reparación social, no sé cómo más llamarle, como tratando de empoderar a estas comunidades víctimas con ciertas actividades sociales. Entonces, ¿cuál debería ser esa reparación integral ideal que logre ser más eficiente, ¿sí?, para estos procesos precisamente de reconciliación? No sé si hay alguna... Ok, muy bien. Entonces, doctor Pérez León, le damos la palabra para que pueda responder estas 3 preguntas y también las que han formulado sin duda Emilia y Piero. Muchas gracias por las reflexiones, algunas de las cuales realmente me permiten reflexionar, porque el proceso de investigación es continuo y siempre da la oportunidad de publicar, ¿no? Ideas. Entonces les agradezco muchísimo, tanto a los panelistas, a los comentaristas, como a miembros de la audiencia. Sí, ¿así? Ya. Está bien. Veamos ahora, voy a empezar de repente con las preguntas formuladas por Piero. Gracias, Piero, por tus comentarios y las preguntas. Básicamente la idea de la situación de una obligación de reparar, ¿no? El estatus de la obligación internacional de reparar que tienen estos grupos armados no estatales. Como señalé en mi presentación, creo que ya hay consenso, tanto en fuentes primarias, básicamente instrumentos internacionales, como fuentes secundarias, doctrina, que hay esa obligación internacional. Es decir, que estos grupos no pueden librarse de la necesidad de resarcir el daño causado que resulta de violaciones del derecho internacional, que es el principio que está no solo insertado a nivel de derecho internacional por largo tiempo, sino es parte de una tradición milenaria que tenemos tanto en el sistema continental como en el sistema anglosajón. Lo que yo, digamos, dentro de la, un poco siempre de la precaución más, un texto académico, más que activista, es poner un poquito también el énfasis en que comparado con todos los desarrollos de detalles, de modalidades de reparación, procedimientos en relación a reparaciones contra el Estado, si comparamos esos desarrollos con lo que tenemos en la actualidad, esos detalles de cómo implementar en buena cuenta esa obligación de reparación contra grupos armados no estatales está todavía en proceso de ser delimitado con ese nivel de precisión. A eso principalmente me refería. Y el tema de la ausencia de práctica, por ejemplo, el caso peruano, ¿no? Que no tenemos, a diferencia de casos
supranacionales contra el Estado del Perú, de políticas legislativas, administrativas, casos judiciales contra el Estado peruano por violaciones serias de derechos humanos y del VIH, no tenemos, por ejemplo, ni por asomo similar práctica. Entonces creo que indica, más que todos los detalles, que son siempre tan importantes, que me refería al tema de, entre paréntesis, emergente. Pero para ser más claros, hay una obligación internacional, ciertamente, contra estos grupos armados estatales por violaciones de normas del derecho internacional. La segunda pregunta de Piero también es muy relevante por el tema de la intertemporalidad, es decir, reparaciones en el siglo XX, ¿no? Por violaciones, por daños causados a víctimas, en algunos casos en los 80s o en los 90s. Yo pienso que no hay problema en el sentido de la práctica nuevamente internacional. Básicamente, en muchos casos, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, se han decidido a partir de 2012 en cuanto a decisiones de reparaciones relacionadas a violaciones que han ocurrido 10 años anteriores. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio de 2002. Entonces, hay nuevos casos y obviamente el tema de la diferencia temporal podrá seguir creciendo. Por un lado. Y por otro, por ejemplo, hay una decisión del año pasado de la Corte Internacional de Justicia, el primer caso de reparaciones, de indemnizaciones por violaciones masivas del VIH y VIH, el caso Congo versus Uganda, relacionado a violaciones terribles que ocurrieron en los 80s, 90s, y miren, recién en febrero del año pasado se ha ordenado finalmente indemnizaciones. Entonces, creo que no debería ser tan problemático. Ahora, Emilia, muchas gracias por tus importantes preguntas. Y vamos a ver, vamos aquí. Es cierto, al ser un artículo tenía que seleccionar un poco los sujetos, ¿no? Los sujetos obligados a reparar. Me parece que ha habido un desbalance en el sentido, hay publicaciones muy valiosas, tanto en español como en inglés, tanto por abogados, por juristas, como por sociólogos interdisciplinarios sobre las violaciones cometidas por miembros de Fuerzas Armadas. Entonces, uno de los objetivos era un poquito balancear, pero yo encantado de, obviamente, abordar estas violaciones de las Fuerzas Armadas contra mujeres, ¿no? El artículo aborda violaciones contra mujeres y niñas perpetradas por grupos rebeldes. El tema, bueno, gendercide en inglés es generocidio, ¿no? Que es por la autora Mary Warren. Mary Warren, y esto está en el artículo, señaló, no le voy a llamar genocide en inglés, que sería como genocidio, ¿no? No genocidio, ¿eh? No, genocidio con i, genocidio. Porque ella señala, obviamente, la violencia sexual y de género que busca eliminar hombres en este caso es tan reprensible como aquella que ataca a mujeres. Por eso ella acuñó esa expresión generocidio. Sería interesante, como tú señalas, ver el tema de orientación sexual, porque, como traté de explicar, son dos conceptos que, a pesar que se relacionan, pueden conceptualmente delimitarse. Finalmente, la comparación, y también eso incumbe un poquito a la pregunta del participante de Colombia. La comparación es siempre, claro, hay que tomarlas con pinzas, porque el contexto colombiano es diferente. Yo principalmente busqué comparar con el caso colombiano por dos razones. El tema de similitudes ideológicas, marxismo-leninismo, sobre todo en el caso del MRTA, ¿no? que siguió los modelos de guerrillas latinoamericanas, me pareció relevante, y muy diferente, porque en Rebel Governance hay muchos estudios sobre
grupos fundamentalistas religiosos, tipo el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Entonces me parece relevante, por un lado, el tema ideológico de la teoría y la dogmática, para hacer el contraste, ¿no?, con la práctica, y también por el tema regional, pero ciertamente todas las diferencias que tanto Emilia como nuestro amigo colombiano ha detallado, mejor que yo, hay que tomarlas en cuenta. Finalmente, pero por tema de tiempo voy a abordar las preguntas del público. Disculpa. Reparaciones para las víctimas. ¿Cuál podría ser el proceso idóneo? En el contexto específico de estas atrocidades, tenemos que tener en cuenta que se ha judicializado el caso de las Gardenias y un caso contra una mujer trans, me parece, que no está documentado por la CDR, ya se ha investigado, pero por dilaciones de la Fiscalía, ahorita está un poco en stand-by. Que esperemos que en los próximos meses vaya ya a la etapa de juicio. Entonces, este caso penal debería derivar en una reparación. Pero, como se sabe en la experiencia comparada internacional, de manera más efectiva, los estados tienen que intervenir. Y habría que modificar un poco, de repente, el marco normativo de reparaciones para incluir de manera expresa no solo el tema de violación sexual, sino también todas las otras manifestaciones de violencia sexual y de género, de manera explícita. Ese sería un primer paso. Y obviamente litigios en el sistema interamericano, pero ahí el tema es complicado porque, bueno, contra grupos armados no estatales, ciertamente la Comisión y la Corte Interamericana no están diseñadas, ¿no?, para actuar. Finalmente, el tema de la ideología marxista. Muchas gracias por los alcances. Sí, básicamente el tema de marxismo-leninismo, la idea de controlar la sociedad humana. Hay una serie de instrumentos a nivel de lo que es derechos humanos. Desde la perspectiva de derechos humanos, ciertamente es inaceptable ese tipo de control, por un lado, y por otro, inclusive se podría derivar a nivel ya de criminalización de esas políticas de reingeniería social como un crimen contra la humanidad de persecución. Recordemos que, por ejemplo, el Estatuto de Roma del CPI señala que se puede considerar un crimen de lesa humanidad, de persecución, todo aquel ataque contra los derechos fundamentales sobre la base de, entre otras razones, el tema de consideraciones similares, otros criterios similares. No hay, por ejemplo, una referencia expresa al tema de identidad de género y sexual, pero se podría construir eso. Además, por ejemplo, de razones de tipo religiosa, opinión política, situación social, económica, ciertamente estas cláusulas, similares a los convenios de Ginebra de otras consideraciones similares, podrían interpretarse de manera expansiva en forma teleológica, como señalé. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas. Muchas gracias al doctor Juan Pablo Pérez León por la presentación del día de hoy. Con eso estaríamos terminando el evento. Esperamos poder contar con su presencia en otros espacios, sean físicos o virtuales, y las invitamos también a estar pendientes de las publicaciones, las notas y otro tipo de contenidos que difundimos desde el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la FED. Muchas gracias y que tengan muy buen martes todos.